Hola, ¿cómo están? Soy Agustín, bienvenidos a un nuevo video de Demori Parfum. Como saben, la versatilidad es la capacidad de adaptarse con facilidad y rapidez a distintas situaciones y funciones. Como contracara tenemos lo rígido, de uso exclusivo, de un uso puntual. La versatilidad es una capacidad altamente valorada en distintos ámbitos de la vida. En este caso hablamos de que un perfume es versátil cuando amplía las posibilidades de uso. Por las notas equilibradas que tienen, no extremas, son ideales para climas medios, aunque también las podemos utilizar a lo largo del año y van a cumplir su función. De hecho, para los que están buscando su primer perfume, les recomiendo que vayan 100% por uno versátil para que se adapte a la mayor cantidad de usos y situaciones posibles. Vamos a adentrarnos en 6 fragancias azules que, como saben, las fragancias azules son muy equilibradas en cuanto a sus notas, tienden un poco a lo sintético, pero son extremadamente versátiles, ideales para climas medios y hasta muchas de ellas admiten un uso tanto invernal como para verano. Vamos a comenzar con Versace Dylan Blue, una fragancia creada por Alberto Morillas, y acá tenemos una fragancia versátil, funcional, porque rinde para todo, para cualquier tipo de situación. Este es un aroma cítrico, picante, también tiene una parte dulce, acuática, bastante sintético como todas las fragancias azules en general, muy fácil de llevar, tiene un toque de madurez y de elegancia, pero sin perder ese espíritu jovial. Está en el punto medio entre la elegancia y la parte jovial. Podemos utilizar esta fragancia en distintas situaciones, por ejemplo, una de ellas es el trabajo, se puede utilizar perfectamente en una cita. No lo utilizaría tanto en verano, en calores extremos. Si es verano, utilizarla por la noche. En invierno la podemos utilizar, en primavera, en otoño. Muy versátil para cualquier tipo de situación. Las notas que resaltan son ambroxan, almizcle, tiene una parte de bergamota con pomelo, notas acuáticas que se sienten bastante, incienso, pimientas, abatonca, una parte picante pero también con un toque dulce, y todo un componente verde a través del pachuli, la hoja de violeta, higuera y el papiro. En mi piel me dura aproximadamente 8 horas con una proyección media. Al principio se siente bastante y después ya es bastante más íntima. Se percibe mucho en el entorno, de hecho he recibido cumplidos con esta fragancia porque se hace notar. Muy buena relación costo-calidad en líneas generales, es un aroma muy rico, moderno y fácil de gustar. Versace Dylan Blue. Y seguimos con un perfume versátil, moderno, un referente de las fragancias azules, que es Dior Sauvage, en este caso la Eau de Toilette, creada en 2015 por François Demachy, que básicamente huele a bergamota combinada con ambroxan, tiene lavanda, pimientas y maderas en el fondo. No es un aroma natural para nada, sino que el ambroxan, que es una nota sintética, va a abrazar esta fragancia y la vas a percibir bastante artificial, pero es un aroma artificial muy bien realizado y rico, extremadamente resultón, que atrae mucho a la gente. De hecho, he recibido cualquier tipo de cumplidos con esta fragancia. Me pasa algo muy loco porque yo cuando me la aplico a las 2 horas la dejo de sentir, tengo que hacerlo conscientemente para volverla a oler, pero es una fragancia que en el entorno se siente muchísimo. Es un aroma que se sobrepone claramente a otros aromas. De hecho, es el típico olor que va quedando en el ambiente y que te van a identificar que estás en un lugar por este perfume. Me ha pasado, por ejemplo, que una persona vecina del edificio me identificaba cuando había pasado por el ascensor por sentir este perfume que lo utilizaba de cabecera en ese momento. Una cosa de locos, bestial. Es de las fragancias más vendidas de los últimos tiempos, probablemente sea la más vendida. De hecho, en 2021 se vendía un frasco de estas cada 3 segundos, y con el caso ganado de Johnny Depp, que es el actor que promociona esta fragancia, esa estadística se duplicó. O sea, es bestial la cantidad de ventas y el éxito que provocó esta fragancia. Más allá del marketing de excelencia que ha hecho Dior con este perfume, es un ADN aromático que atrae al público masivo en general. Tal vez para los que amamos los perfumes no es un aroma que nos va a cautivar, está muy bien y es resultón, pero es un aroma que a las masas lo atrae, por eso se hizo tan popular. Y además de eso, los resultados que tiene son muy buenos, es algo que no se puede negar, y bueno, por eso es un perfume que sigue siendo muy recomendado. Al ser una fragancia de tanto éxito, genera esa polaridad amor y odio. En mi caso, aplaudo a Dior por la creación, que me parece muy buena y muy adaptada a los tiempos actuales, porque es una fragancia extremadamente moderna. Hoy elegiría la versión Sauvage Elixir, que es un poco más madura, es más duradera todavía que esta, que te puede durar más de 10 horas. Esta es una fragancia que en mi piel dura 8
8 horas con una proyección media alta al principio y después ya al cabo de las 2 horas, 3 horas se vuelve más a ras de piel, pero es muy buena la duración que tiene este perfume. Es una bestia de cumplidos, es sexy, es descontracturada, es para una persona estética, moderna, emprendedora, para uso informal, semiformal preferentemente, muy recomendada para jóvenes o para adultos jóvenes. Un perfume versátil, moderno que les recomiendo probar, Dior Sauvage. Pasamos ahora a la segunda fragancia azul más vendida, probablemente de las fragancias también más vendidas en los últimos tiempos, que es la clásica Bleu de Chanel. En este caso tenemos la Eau de Toilette. Hoy, por una cuestión de rendimiento, si tuviera que recomendarles una, les recomendaría la versión Eau de Parfum, que es la más equilibrada y está en el medio entre la Eau de Toilette, que es la más fresca, y la versión Parfum, que es la más ambarada. En el caso de la Eau de Parfum es un perfume netamente cítrico, tiene también una parte resinosa ahumada a través del incienso que le va a dar ese olor amaderado ahumado, tiene especias y tiene una parte de ambroxan que compacta toda la fragancia pero que le da una versatilidad extrema. Los tres perfumes suelen tener una proyección íntima, no se destacan justamente por la proyección ni tampoco por la duración. En el caso de la Eau de Parfum a mí me dura aproximadamente 6 horas, esta me dura unas 5 horas en la piel y la versión Parfum también 5 o 6 horas y se apaga y queda muy a ras de piel por toda la parte ambarada que tiene, que al ser más densa se va a quedar más a ras de piel y va a proyectar bastante menos. Es un aroma sexy, fino, elegante, delicado, atemporal, tiene esa parte clásica pero también moderna que balancea también muy bien lo fresco con lo cálido. Es un perfume excelente para el trabajo, lo recomendaría muchísimo para esa situación, también para citas, para salidas, transmite una imagen de liderazgo, de una persona con emprendimiento, con capacidad, inteligente, muy limpia, muy pulcra, respetuosa, cordial. Es un perfume que recomiendo muchísimo probar, Bleu de Chanel Eau de Parfum. Y seguimos con otro perfume que me encanta utilizar, que es Dolce & Gabbana Eau de Parfum. Una fragancia extremadamente equilibrada, tiene esa parte fresca, frutal, cítrica. Un perfume encantador, es un perfume versátil, bastante veraniego, de hecho me encanta utilizar este perfume en vacaciones porque tiene esa vibra enérgica, divertida, alegre con esta parte frutal y cítrica que la vuelve muy interesante y atractiva. Es un perfume que recomiendo para cualquier tipo de situaciones, desde un uso casual hasta un uso más formal, extremadamente versátil en cuanto a los usos. Va en la línea de los perfumes azules, pero con esta nota de higo que la va a sacar un poquito de esta parte cítrica y la va a meter también en la parte frutal. Un perfume muy rico, tenemos una review exclusiva para que lo vean de este perfume en Positano. Recomiendo también este perfume tal cual Dolce & Gabbana Pour Homme para el trabajo. Son dos ADNs que tienen ese estilo italiano, en este caso un poco más clásico el Pour Homme y en este caso Dolce & Gabbana Eau de Parfum es un ADN italiano pero que lo ligo muchísimo más a lo vacacional, con esta parte ahí del higo, de los cítricos que tiene, me lleva directamente a una costa italiana. Este es un perfume muy reconfortante, equilibrado, alegre, vivaz y que va a transmitir también bastante formalidad. Dolce & Gabbana Eau de Parfum. Pasamos a la siguiente fragancia, otro que me encanta, que es Polo Blue Eau de Parfum. Una fragancia muy rica, es un ADN clásico, pero también tiene este punto moderno, fresco, maduro, elegante y muy masculino. Es un aroma versátil masculino que va a destacar por una parte marina, como tiene el envase, tiene una parte especiada, amaderada, tiene un toque de gamuza que le va a potenciar la parte masculina y unos cítricos que va a acompañar esta fragancia y le va a dar esa frescura tan exquisita que tiene. Es un ADN clásico, moderno, pero totalmente atemporal y que trasciende al paso del tiempo. Lo recomiendo muchísimo para situaciones al aire libre, que es donde más disfruto utilizarlo. Por ejemplo, se me viene a la cabeza deportes náuticos, una caminata por un puerto, jugar al golf, caminar en la costa para trabajar, porque no es un aroma invasivo y es muy rico y agrada prácticamente a todo el mundo. De hecho, es un aroma que gusta mucho a las mujeres, este perfil masculino les encanta. Para deportes náuticos un tanto sofisticados, como por ejemplo ir a navegar, situaciones también elegantes, lo podemos utilizar tranquilamente, una fiesta al aire libre, en primavera, verano. Es un perfume que lo podemos utilizar durante todo el año, invierno, otoño, primavera y verano por la noche. Vamos a percibirlo en esa línea azul, pero muchísimo más natural, porque se lo siente un perfume más realista, más ligado a la naturaleza.
Una versión más profunda y moderna de la clásica Polo Blue Eau de Toilette que usé muchísimo de chico, también con la Polo Green, la clásica, madura, amaderada. En este caso, hoy, si tuviera que elegir una de Polo, claramente voy por la Polo Blue Eau de Parfum, un perfume fresco, masculino, sumamente versátil. Vamos al siguiente perfume, excelente, es sumamente versátil, jovial, White Eau de Parfum. Su aroma central acá es manzana verde que se percibe en todo el transcurso de esta fragancia. Tiene una parte también cítrica de limón, picante con el jengibre, salvia y abatonca, un giro dulce a esta fragancia que la va a volver seductora y sexy. Transmite un espíritu brillante, alegre, cálido, amable, divertido, optimista, muy bueno para cualquier tipo de situación, siempre y cuando lo mantengamos en el uso informal, semiformal, aunque también tiene un toque de elegancia. Es un perfume para uso diario que lo puedes usar todos los días totalmente, excepto en verano, porque es bastante potente y puede llegar a resultar un toquecín invasivo cuando hace muchísimo calor, para salidas al aire libre, para la noche, para una cita, porque es un perfume que va a conectar para el trabajo. Es una fragancia de cabecera para eso. Es un aroma que me encanta utilizar y que te va a generar esa sensación de bienestar y armonía en vos. Gusta mucho a todos, es una fragancia muy fácil de llevar. De hecho, hace poco hice una cata con un montón de perfumes, incluyendo perfumes nicho, y entre todos los perfumes que les di a votar, la ganadora fue esta, y habían perfumes nicho ultra reconocidos. Es un perfume que gusta muchísimo a los hombres y sobre todo a las mujeres. Aproximadamente es un perfume que me dura 7 horas en la piel, con una proyección media, y después de las horas es más íntima, pero la proyección inicial es bastante fuerte. De hecho, es un perfume que me han preguntado muchísimas veces qué perfume estoy llevando. Si no tendría ningún perfume, muy probablemente elegiría esta opción porque es muy versátil y se adapta a cualquier tipo de uso. Yves Saint Laurent White Eau de Parfum. Dolce & Gabbana Pure Homme, una fragancia versátil, muy elegante, de estilo italiano. Es un clásico ADN que no pasa de moda. Es una fragancia, de hecho, que ha confesado Andrea Pirlo, un exfutbolista de mucha clase italiano, que era su fragancia favorita. También han dicho Cristiano Ronaldo y Bastian Schweinsteiger que utilizaban esta fragancia. Se va a destacar por una parte cítrica que va a estar en toda la fragancia, por lavanda, neroli, que le van a dar una parte masculina limpia. Tiene una parte especiada con tabaco y pimientas, y abatonca, que le va a dar un giro dulce encantador a este perfume. Es muy versátil, muy limpio, muy pulcro, elegante. Para usarlo principalmente se los recomendaría en el trabajo, porque es una fragancia de fácil aceptación. Además del trabajo, la utilizaría, por ejemplo, para situaciones formales de negociación, una salida al aire libre donde quieras experimentar este aroma italiano. Puede ser una cita, siempre y cuando sea una persona madura con la que te vas a encontrar. En mi piel me dura aproximadamente 5 horas, con una proyección íntima media solo al cabo de la primera hora, pero después ya es mucho más cercana. Una fragancia de muy buena relación costo-calidad, muy rico, clásico, que trasciende a la moda y los va a llevar al corazón de Italia. Dolce & Gabbana Pure Homme. Llegamos a la número 3 y vamos a ir ahora con un aroma exquisito, Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme. Es un perfume versátil, sport, extremadamente moderno, que lo pueden utilizar para cualquier tipo de situaciones. Este perfume tiene esta parte cítrica, tiene también una parte de menta, es cremoso, es dulce, va a estar compactado con almizcle sobre una base de maderas. Dura aproximadamente en mi piel 7-8 horas, con una proyección íntima. Lo pueden utilizar para cualquier tipo de situaciones. Es un perfume maduro que tiene cierta elegancia, pero que va a transmitir un espíritu muy alegre, vivaz, vital, entusiasta, propositivo. Es mucho más profunda, madura y compleja que la Homme Sport normal, que es un perfume más para realizar actividad física, bastante más liviano. Este es un perfume más cremoso, más sensual, sexy, ideal para las noches, para citas, para salidas con tu pareja, para ir a trabajar también, porque es un perfume que no es para nada invasivo, para situaciones especiales, al aire libre, donde quieras transmitir un espíritu fresco, alegre. Allure Homme Sport Eau Extreme. Terre d'Hermès Parfum es una fragancia versátil, muy elegante, noble, pulcra, ideal para situaciones formales, climas medios. No es una fragancia que utilizaría en verano porque es bastante profunda e intensa. Sí, no es un aroma para nada invasivo porque es bastante íntimo. Este ADN aromático básicamente es un clásico pero modernizado. Es una fragancia cítrica,
cítrica amaderada, tiene resinas con una parte ahí terrosa. En mi piel me dura aproximadamente unas 7 horas. Tenemos también la versión Eau de Toilette, que es más versátil todavía que esta, un poquito más jovial, más tenue, más ligera, más fácil de llevar, pero para mí esta es la más profunda, la más madura, la que tiene más cuerpo, consistencia, la que más me gusta en definitiva es la versión Parfum. La recomiendo principalmente para situaciones formales, de trabajo, de negociaciones, para citas maduras, donde quieras mantener una imagen de presencia, de carácter, de responsabilidad. Para ese tipo de situaciones te recomiendo esta fragancia. La veo, por ejemplo, en un líder, en un padre cercano, muy responsable, en un hombre muy inteligente de trabajo, y eso es Terre d'Hermès Parfum. Y llegamos al final, vamos a ir con la número 1 en este caso, Acqua di Gio Profumo. Es un perfume que lo pueden utilizar en unas vacaciones, para situaciones laborales, para una cita, para salidas, para lo que quieran pueden utilizar este perfume. Tiene este ADN clásico de Acqua di Gio, pero mucho más maduro, más oscuro, más profundo, más sexy, más seductor, que también tiene ahí un toque de elegancia. Me dura aproximadamente unas 7 horas en piel, con una proyección media al principio y después es un toque más íntimo, pero proyecta bien. Acá van a encontrar un aroma marino, cítrico, verde, amaderada. Es un perfume que combina y que equilibra todas las notas en un equilibrio perfecto. Un perfume que atrae mucho para un hombre elegante, seductor, que irradia éxito. Eso es Acqua di Gio Profumo. Les acabo de compartir mis actuales 10 perfumes versátiles favoritos. Les mando un abrazo grande, muchos éxitos y nos estamos viendo en un próximo. Saludos.